Buenos días estudiantes, hoy día vamos a comenzar a revisar lo que corresponde al ciclo celular, como ya habíamos dicho en la anterior presentación. El ciclo celular corresponde a un ciclo o la fase de vida de una célula, ¿ya? La fase de crecimiento, de desarrollo y la fase de creación o generación de nueva vida o de nueva célula en este caso. El ciclo celular se va a dividir en dos etapas muy importantes, que corresponde a la división celular, que es la parte donde se genera esta nueva célula, nueva vida, y la que se conoce como interfase, que es la fase en donde ocurre todo lo que es el desarrollo de la célula. ¿Ya? Estos son las dos más importantes etapas. La etapa de la interfase tiene a su vez más etapas dentro de ella, no es solamente interfase, tienen varias. El inicio de todo este ciclo comienza en la fase G1. La fase G1 va a ser la etapa en la cual la célula va a presenciar un crecimiento general. ¿A qué me refiero con esto? Que la célula va a aumentar de tamaño. No solamente, no solamente dentro de ella, sino que también dentro de en general. O sea, si la célula, por ejemplo, digamos que era de 5 milímetros, durante esta fase puede llegar a ser el doble de eso, digamos 10 milímetros, que es bastante en tamaño en tamaño celular. ¿Por qué ocurre todo este crecimiento celular? Porque genero tanto espacio, porque técnicamente necesito generar más material, necesito generar más espacio. ¿Para qué? Para poder tener más de un organelo. La célula tiene, como ya sabemos, tiene varios diferentes organelos que le permiten sobrevivir. Y durante este crecimiento hacen una duplicación de todos los organelos que hay dentro de la célula. Por eso el crecimiento y el aumento del tamaño de la célula. ¿Ya? Necesito dos, dos aparatos de Golgi, necesito dos mitocondrias, necesito dos nuevos núcleos, ¿ya? Y como ya genero dos nuevos núcleos, estoy pasando voy a pasar a lo que se conoce como fase S, que es netamente la siguiente fase que corresponde a la fase de síntesis del ADN. Como ya habíamos visto en la clase anterior, cuando hablamos de replicación del ADN, cuando el ADN se duplica dos veces, eso ocurre durante esta fase, la fase S, donde el ADN va a duplicarse dos veces, se va a volver a enrollar y va a generar nuevos cromosomas. Es decir, como ya vieron en la anterior guía, los cromosomas son normalmente 46 en un humano normal en una célula. Si estamos duplicando esa cantidad, aumentamos el doble de 46. Son los cromosomas que va a tener esta célula en este momento, en esta fase. Por ende, por eso necesito también el mayor tamaño que ya vengo teniendo dentro de la fase de la G1. Luego de terminada la síntesis de este ADN, ya cuando tengo el doble de ADN, paso a la siguiente fase que corresponde a la fase G2. Y que ocurre en la fase G2, continúa el crecimiento. ¿Ya? Como ya habíamos dicho, en la fase G1 comienza todo este proceso y no quiere decir que este proceso se lleve a cabo solamente en la etapa G1 y termine ahí, sino que comienza ese proceso, no termina. El proceso completo ya se va a terminar o termina ya en el punto de la etapa fase o en la fase G2. Ahí ya todo el crecimiento de la célula debe terminar y debe estar listo y preparada para el siguiente paso, que corresponde a la división celular, que ya es el paso siguiente, y es el paso que vamos a ver en las siguientes clases, que corresponde a, en este caso, como bien dice aquí, la fase M o fase de mitosis, que es una de las fases que puede pasar la célula. Dentro de esta fase vamos a ver cada una de las etapas y qué ocurre, pero para hacer una pequeña introducción, dentro de esta fase vamos a dividir nuevamente esta célula que ya estaba creciendo en dos nuevas células. Pasamos de una a dos. Eso es netamente todo el proceso de la división celular o de la mitosis. Ahora bien, no solamente existe la mitosis, sino que existe la meiosis, que es un proceso por el cual también voy a producir división y voy a producir una cantidad similar de células. Solo que el procedimiento es un poco más diferente. Pero en sí, todo proceso de división celular, ya sea la mitosis y la meiosis, tiene que pasar por
por toda esta fase o por todo este ciclo que se conoce como el ciclo celular. Cada célula lo hace dentro del cuerpo. Pero aún así existen células que no cumplen o no siguen este funcionamiento. A estas células se les pasa por una fase diferente que se conoce como la fase G0, que está acá. La fase G0 es una fase en la cual la célula deja de dividirse, es decir, este proceso que está acá no lo completa o no lo sigue. ¿Qué células normalmente van a pasar para esta fase? ¿Qué células no hacen división celular o no van a dividirse? Generalmente, en la mayoría de los casos, son las células neuronales, es decir, las neuronas, las células musculares y las células óseas. Son células que no van a producir o no van a realizar el proceso de ciclo celular. Y no es que no lo hagan, lo hacen, pero en un porcentaje o una frecuencia mucho menor, mucho más lenta, por así llamarlo. Por ende las células, por ejemplo, las células del cerebro o las células o las neuronas no van a realizar la fase de división celular a menos que sea necesario. Si llega a ser necesario, esas células pueden salir de la fase G0 e iniciar el ciclo celular normalmente como cualquier otra célula normalmente. Pero la generalidad de ellas se van a mantener dentro de lo que se llama etapa G0, no realizando el proceso. Al igual que las células musculares y las células óseas, las cuales para renovarse toman bastante más tiempo que una célula neuronal. Eso corresponde a lo que es todo el ciclo celular. Las próximas clases, la siguiente clase después de esta, correspondería a todo el proceso y estructura de lo que es la fase M o fase de mitosis. Ahí vamos a explicar cómo es, de qué se trata, qué etapas tienen, qué etapas tienen. Luego de ella vendría la meiosis y veríamos y compararíamos con la mitosis, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus similitudes. Y eso serían para las siguientes clases. No olvidarse tampoco de este ciclo, porque este ciclo va a ser bastante importante, ya lo habíamos dicho, y porque vamos a seguir con él durante la fase de la mitosis. Estamos dentro del ciclo celular todavía. Y también debido a que parte de este ciclo, como ya lo hemos visto, lo estamos viendo de forma general, es decir, todos los pasos como se van dándose uno sobre otro. Pero hay ciertas partes dentro de estos ciclos que tienen ciertas paradas, ciertas detenciones para poder, antes de seguir a la siguiente fase, porque hay que mantener un cierto chequeo. Cosa de que cualquier daño que exista en la replicación o síntesis, por ejemplo, del ADN, sea reparado antes de seguir a las siguientes fases. Si no, vamos a tener problemas en la creación de nuevas células y podríamos llevar a lo que corresponde o generar mutaciones o otros problemas más importantes como malformaciones. Todos esos problemas se pueden o se ven reparados dentro de este ciclo celular debido a que hay ciertos chequeos que se van a generar aquí y que lo vamos a ver también después de ver mitosis y meiosis. Con eso terminamos la clase de hoy. Que estén bien.